Stalker 2 ha recibido muchas actualizaciones desde su lanzamiento, y no solo para corregir bugs, sino para reajustar sistemas completos, reequilibrar mecánicas clave y sobre todo reincorporar contenido que estaba ausente o que no funcionaba correctamente. Y es por eso que en este video vamos a repasar todos los cambios y ajustes que el juego ha tenido desde su lanzamiento hasta su más reciente actualización 2.0. Para responder de una vez por todas si Stalker 2 ya vale la pena después de tantas actualizaciones. Stalker 2 salió en noviembre del 2024 en un estado desastroso. Finalmente el juego ya había salido y al principio todo fue una locura y expectativa porque teníamos el regreso de una de las sagas más icónicas. Pero después de jugar durante mucho tiempo, empezabas a notar que el juego ni siquiera estaba optimizado. El rendimiento de por sí era muy inestable, tenía crasheos frecuentes, había fugas de memoria en PC y muchos bugs directamente te bloqueaban muchas misiones principales o secundarias y directamente te impedían progresar en la historia. Sin embargo, el fallo más grave no fue el técnico, más bien fue el sistema Alive. Una de las bases más icónicas de la saga simplemente no estaba presente. Alive funcionaba como una simulación profunda en las anteriores entregas, donde los NPCs y mutantes existían de forma persistente con objetivos propios, como patrullar, sobrevivir y enfrentarse entre facciones o simplemente explorar el mapa. Todo esto sin importar que estuvieras en el lugar o no. Esto era lo que convertía a la zona en un mundo impredecible y que se sentía verdaderamente vivo. Y en el lanzamiento, este sistema no estaba. Los eventos, encuentros y apariciones estaban más ligados a tu proximidad de las ubicaciones, lo que hacía que el mundo se sintiera programado, vacío y bastante aburrido. Y a pesar de haberse promocionado con un sistema Alive 2.0, la ausencia de siquiera tener la versión 1.0 y de eliminar el texto promocional de esta mejora de las páginas de Steam y Xbox rompió la confianza con la saga, y este fue para muchos lo más decepcionante de esta entrega, aún más que los propios bugs. Tras el lanzamiento, las primeras actualizaciones empezaron a llegar rápido. Las versiones 1.01, 02 y 03 corrigieron cientos de errores relacionados con la estabilidad y la progresión. Estos parches no transformaron para nada la experiencia, pero cumplieron más que nada la función de evitar que el juego se siguiera rompiendo constantemente. Aún así, el rendimiento seguía siendo deficiente y quedaba claro que los problemas de fondo no se iban a resolver a corto plazo. El parche 1.1 marcó el primer cambio importante. Con más de 1800 correcciones, se enfocaron en resolver problemas de estabilidad, bugs persistentes, balance inicial de economía y algunos ajustes preliminares del rendimiento. Más importante aún, aquí comenzaron los primeros intentos por reactivar Alive. Aunque el sistema seguía sin funcionar correctamente, GSC mencionó que su implementación iba a requerir de una reestructuración profunda debido al alto impacto que tendría ese sistema en el rendimiento. Luego, con la versión 1.2, se enfocaron en corregir los comportamientos erráticos de la inteligencia artificial. Los NPCs comenzaron a reaccionar de una forma más creíble en combate y no se quedaban parados. Ya podían saquear los cuerpos de los Stalkers en el suelo y obtener las armas. Su precisión también se reajustó y dejaron de acertar disparos el 100% de las veces a larga distancia. Aunque aún había ciertos fallos con algunas armas y te podían ver los personajes a distancias ridículas a través de la hierba y las paredes. También se introdujeron las sombras dinámicas con la linterna y se reajustaron algunas animaciones de mutantes. Aunque estos cambios mejoraron un poco el entorno, la iluminación aún seguía presentando bastantes inconsistencias y el rendimiento, sobre todo, aún era irregular. Enseguida, en la actualización 1.3 se añadieron más de 1200 cambios, incluyendo nuevas imágenes cuando te eliminan, ajustes en las animaciones y comportamientos en los mutantes. Sin embargo, Alive aún seguía estando incompleto y la simulación del mundo continuaba sintiéndose artificial.
Además, zonas llenas de personajes como Salicia o el vertedero seguían provocando bajones severos de FPS, y a pesar del volumen de las correcciones de 1200 cambios y 1800 del parche pasado, la experiencia general ya empezaba a cambiar un poquito más. Con la versión 1.4 ya se corrigieron problemas más notorios, como el uso excesivo de granadas por parte de la inteligencia artificial, la precisión absurda en ciertas armas y disparos a larga distancia con escopetas, utilizándolos como rifles de francotirador. Pero si hablamos de pesos pesados, la actualización 1.5 presentó el cambio más importante desde el lanzamiento. Por primera vez, Alive ya funcionaba de forma real y consistente, y aunque esto lo iban mencionando en los parches anteriores, esto ahora sí era verdad, porque los NPCs y mutantes ya comenzaban a comportarse como entidades que persistían por el mundo e interactuaban entre sí, generando encuentros orgánicos en el mapa. Y aunque la simulación aún seguía bastante limitada, el mundo ya dejó de sentirse menos prefabricado y programado. Este parche también añadió nuevas armas, como el rifle de caza de 3 líneas, una pistola, y regresó la mecánica de saquear mutantes y misiones relacionadas con esto, aportando nuevas formas de ganar dinero en el juego. Y aunque aún había otros problemas por ahí, esta versión ya reflejaba el estado en el que debió de haber salido el juego en un inicio. Pero la implementación más grande de esta actualización fue el lanzamiento del kit de creación de desarrollo de mods, y esto ahora permitía instalar mods tanto en PC como en consolas dentro del juego, y solamente durante un corto periodo de tiempo no afectaría a tu obtención de los logros. Pero debido a que estas herramientas de creación exclusivas de PC se encontraban en fase de prueba, solo se podían cambiar aspectos gráficos de elementos que ya existían en el juego, pero aún así podrías instalarlos tanto en Xbox como en PC. Y la versión 1.6 consolidó los avances del parche anterior, porque se añadieron los lentes de visión nocturna y de varios tipos, un nuevo modo de apuntado exclusivo de estos lentes, nuevas anomalías y mejoras en la interfaz. Los NPCs, aunque ya saqueaban humanos, ahora ya podían hacer lo mismo con los mutantes y conseguir sus piezas. Se añadieron aún más anomalías y todos los alijos de la zona se modificaron y reequilibraron para que dieran cosas mucho más significativas. En este punto, el juego ya era una mejora bastante considerable a comparación del lanzamiento. Pero esto no era todo, porque en realidad esta actualización sentó las bases más importantes para la 1.7. Y esta fue lanzada justamente en el primer aniversario del juego, y trajo muchas mejoras notables en el rendimiento sobre todo y los gráficos. Aunque se redujo la densidad de la vegetación drásticamente en algunas zonas, la fluidez general mejoró considerablemente. Zonas pobladas como Salicia y el vertedero dejaron de sufrir caídas fuertes de FPS. Se añadió la dificultad maestro y el modo expedición, que te permite guardar solamente mientras estés en un campamento importante. Pero sobre todo, la mejora que más terminó impactando en este parche fue la inteligencia artificial. Y ahora los grupos se volvieron mucho más activos. Ya te los puedes encontrar en casi cualquier parte del mundo, aunque no está completamente poblado. Las facciones ahora disputan territorios entre sí y el entorno ya se siente mucho más dinámico, escuchando disparos a la lejanía o acercarte a una zona y ver stalkers dormidos en el suelo a los que puedes saquear. Lo mismo también puede suceder con los mutantes. Claro que como todo, aún hay partes vacías en el mapa donde no pasa absolutamente nada. Pero desde el lanzamiento hasta esta actualización se incrementó muchísimo la cantidad de actividad y de gente que vas a poder ver rondando por varias zonas. Asimismo, unos días después de esta actualización, se lanzó la versión completa de Stalker 2 para PlayStation 5, la cual incluía todas las actualizaciones anteriores, además de varias mejoras y ajustes para aprovechar mejor el hardware de PlayStation 5. Aunque lo único que no se incluyó en el lanzamiento fue el sistema de mods, debido a que los desarrolladores mencionaron que preferían esperarse a que el juego estuviera completamente optimizado para terminar de añadir este sistema. Pero fuera de esto, a partir de aquí, las siguientes actualizaciones llegaron de forma simultánea, tanto para consolas como en PC.
Y enseguida tenemos las actualizaciones 1.8 y 1.9. Estas en realidad no introdujeron nuevas mecánicas, pero sí añadieron nuevas líneas de misiones secundarias que expanden el lore del juego y abren zonas que antes estaban bloqueadas. De hecho, originalmente, estas misiones estaban pensadas para estar desde el lanzamiento. Así que, como tal, este parche fue la implementación de misiones y contenido recortado. Y ahora, finalmente, llegamos a la actualización más grande que ha tenido Stalker 2 hasta la fecha, la Update 2.0 junto al DLC de Coast of Hope. Esta actualización trajo muchas mejoras visuales y de calidad de vida, debido a que el motor gráfico tuvo una actualización importante, pasando de Unreal Engine 5.1 a la versión 5.5.4. La iluminación del entorno mejoró bastante y ya no hay cambios tan bruscos entre interiores y exteriores. La vegetación aumentó bastante en calidad y densidad sin afectar tanto el rendimiento. Además, añadieron una nueva niebla que te impide ver y oír bien durante estos eventos, y esto te sirve bastante para el sigilo. Asimismo, el sistema Alive mejoró bastante, y es que además de aumentar la inteligencia general y en combate de humanos y mutantes, ahora añadieron nuevos lugares donde puedes ver más actividad. Los humanos ya recogen artefactos por sí solos y hasta se los puedes comprar o tomar prestados de una forma amable. Los mutantes como los chupasangre y los flesh ya tienen nuevas animaciones según el bioma. Y a su vez ya puedes encontrar a la mayoría de criaturas alimentándose de stalkers caídos o de otros mutantes, e incluso haciendo nuevas animaciones que antes no tenían. Pero entre los cambios de calidad de vida que mejoran más la experiencia es que ya puedes activar el offset aiming sin usar los lentes de visión nocturna. La linterna, aunque no brilla más, abarca un rango mucho mayor que antes. Y por último, también se añadió una dificultad personalizada donde puedes ajustar qué tan fácil o difícil quieres que sea el juego para ti, abarcando desde la economía, el combate, el daño que recibes en el mundo abierto e incluso si quieres activar o desactivar el modo de expedición. Pero lo mejor de esta actualización es que finalmente se añadieron los binoculares en el juego, con un lavado de cara bastante importante, ya que ahora habrán varios tipos de binoculares con ventajas distintas, desde telemetría hasta la opción de mostrarte si un NPC o un grupo de ellos son hostiles o amistosos. Además de todo esto, en el PDA se ha añadido una nueva pestaña de estadísticas que te muestra todo lo que has hecho y obtenido en tu partida, desde la cantidad de juego, artefactos, municiones, tus armas favoritas, tu armadura y más detalles por el estilo. Sin embargo, aún no existe una pestaña dedicada para ver las conversaciones anteriores o incluso un sistema de ranking de quién es el stalker más peligroso de la zona, cosas que ya estaban en juegos anteriores. Y con respecto a otras adiciones, se implementaron 4 nuevas armas y 2 miras que vas a poder obtener de los humanos o comprándolas directamente a los comerciantes. Y ahora sí, sin spoilers, pasemos a hablar del primer DLC de Stalker 2 Coast of Hope. Este nuevo DLC ocurre al mismo tiempo que la historia principal, y a grandes rasgos, aquí se nos presenta a profundidad el conflicto entre las facciones de Deber y Libertad, donde uno quiere destruir la zona porque la considera muy peligrosa, mientras que el otro cree que el lugar es un regalo para todo el mundo. Y es aquí cuando tú entrarás como un mediador para tratar de resolver este conflicto, pero en el proceso, este DLC abrirá 2 nuevas regiones en el mapa, el Bosque de Hierro y la central nuclear de Chernobyl abandonada, completamente libres para explorar, pero que al mismo tiempo añaden nuevos mutantes y amenazas que no se habían visto antes y que de hecho formaban parte del contenido eliminado de Stalker 2 y otros pequeños detalles de otras entregas. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿finalmente vale la pena jugar Stalker 2 después de todas estas actualizaciones? La verdad es que sí. Aunque aún permanecen ciertos detallitos que necesitan ser corregidos, el juego ya se siente acorde a lo que nos habían prometido en los inicios. Aún no está completo,
pero definitivamente vale la pena que lo pruebes si lo dejaste de jugar por los bugs, los gráficos o por el sistema Alive. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo jugaste? ¿Lo probaste? ¿Lo terminaste con estas nuevas actualizaciones? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes todo esto aquí abajo en la caja de comentarios. Mientras tanto, aquí arriba a la derecha te estarán apareciendo un par de guías para que puedas aprender a reparar tus armas y asimismo cómo aprovechar mejor la economía de Stalker 2 con todas estas nuevas adiciones. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.